Hola, soy Cosmo Mochaya Jonathan Byron, estudio en el Instituto Tecnológico de Tlanepantla, del grupo P41. En este video les voy a presentar la unidad 3 de la materia de Ingeniería y Seguridad Industrial, que consiste en riesgos laborales. Para comenzar, les voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar sobre los temas que vienen en esta unidad, lo que son las definiciones de riesgos laborales, así como los tipos de riesgos que existen, ya sean los mecánicos, ergonómicos, biológicos, psicosociales, eléctricos, químicos, infectobiológicos. Hablaremos sobre condiciones y actos inseguros y al final hablaremos un poco sobre la evolución del equipo de protección personal. Bueno, vamos a comenzar con lo que es un riesgo. La definición de riesgo ya lo he mencionado en el video anterior, consiste en la probabilidad sobre la que tiene un trabajador sobre sufrir un accidente cuando él está realizando alguna actividad. Vamos a empezar con el tipo de riesgo mecánico. Al correr nos referimos con mecánico a los riesgos que corre un trabajador a trabajar con maquinaria. Podemos poner como ejemplo los tornos, las fresadoras, las máquinas de soldar, hasta incluso bandas como las que maneja Bimbo para transportar el pan. ¿A qué nos referimos con esto? Aquí tenemos que saber manejar la maquinaria, ya que les doy el ejemplo de un torno. Si no sabes usar un torno, mejor ni te involucres o toma un curso, ya que si le das un mal uso o te llega a acercar demasiado, o te jala el pelo, o te jala tu camisola de trabajo y puedes sufrir un trabajo, y lo cual esto perjudicaría a la empresa y es lo que eso no busca. Ahora vamos a ir con las lesiones físicas. Aquí manejaremos lo que son las más comunes, que son herramientas como serían de mano. Aquí es importante darles un buen uso a las herramientas de mano y tenerlas en buen estado. ¿Por qué? Porque si no sabemos usarlas y las usamos para lo que no son, ocasionaremos un accidente. Y al no tenerlas en buen estado, hacemos que el funcionamiento que tengan no sea el dado y así suframos un accidente. Podemos poner de ejemplo lo que serían las pinzas de trabajo, los desarmadores y los martillos. Les voy a platicar un ejemplo. ¿Para qué nos sirve un desarmador? Para desatornillar o atornillar, no para otras cosas. En mi caso, en una obra por querer partir un polín, usé un martillo y un desarmador, a lo cual a los dos les di un mal uso, y lo que ocasioné fue enterrarme el desarmador en el dedo. Eso es un mal uso de una herramienta. Su buen uso es usarlo para lo que sería. Al igual que las pinzas, muchas personas usan las pinzas para apretar cosas, cuando las pinzas son para sostener cosas, no para apretar. Hay muchas personas que utilizan las pinzas para apretar tuercas, cuando para eso existen las llaves, y eso no es un buen uso. También empezaremos a hablar sobre las medidas preventivas, que sería aquí utilizar equipo de protección personal, que sería en el caso de utilizar pinzas, desarmadores y todo eso, sería lentes y ¿cómo se llama? Camisola y guantes de seguridad para evitar riesgos laborales. Empezaremos ahora con los riesgos eléctricos. Sabemos que un riesgo eléctrico para mí sería el caso más importante dentro de una empresa, ya que todo en una empresa se utiliza de manera eléctrica. Aquí podemos ver que los riesgos eléctricos tienen diferentes efectos y están catalogados en una tabla que sería del 1 al 50. Esto en miliamperes. Digamos que de 1 a 8 miliamperes sufriremos una sensación de choque. Por ejemplo, es como cuando te das toques al tocar una conexión o algo así, un toque leve. De 8 a 15 sería un choque doloroso. Ahí es cuando te da un toque, pero en lugar de sentir como cosquillas, ya te duele o sientes más duro el toque. De 15 a 20 sería un choque doloroso o pérdida de control de músculos. Aquí un ejemplo sería, no sé si ustedes han visto las máquinas de toques que dan en los equipos de fútbol o cuando vas de borracho y o esas cosas. Aquí lo que ocasiona es cuando sufres de 15 a 20 miliamperes, lo que hace es que tu brazo se contrae de esta manera y no la puedes mover. Pero no, o sea, te duele, pero al terminar de hacer el choque te lo puedes mover. De 20 a 25 miliamperes sería un choque doloroso, pérdidas de controles musculares y dificultad para respirar. ¿A qué nos referimos con esto? Como en los casos anteriores, sientes el choque, te duele y al momento de que te duele no puedes mover tu parte del cuerpo y al no poder hacer eso sufres choques en los pulmones, lo cual te dificulta respirar. Y 50 o más miliamperes, esto significaría fatal, o sea, la muerte, quemarías tus venas, quemarías tus órganos, prácticamente tú estás muerto si no te cuidas. Ahora vamos a clasificarlos los efectos de choque. Tenemos tres tipos de efectos de choque, que serían los directos,
los fisiológicos directos, fisiológicos indirectos y secundarios indirectos. Los fisiológicos directos son cuando al momento de recibir el choque eléctrico, los síntomas se te presentan. Por ejemplo, te sufres una descarga, tu piel se quema, se irrita o incluso llegas a morir. Los fisiológicos indirectos son cuando no se presentan al instante o los tienes pero tú no los ves. O sea que a la larga te hacen daño. Por ejemplo, te llegas a quemar o algo así con un choque eléctrico, pero tú no te das cuenta, pero ya tienes quemado un órgano, ya tienes quemado un pulmón o etcétera. Y los choques secundarios indirectos, o sea, es cuando tu piel ya está sentida sobre ese choque y al momento de sufrir otro accidente, por ejemplo una caída, luego se va a reflejar. Te caes y, por ejemplo, recibiste un choque eléctrico en tu dedo severo, te caes sobre ese dedo se te va a chamuscar luego. Ahora vamos a hablar sobre los agentes químicos. Estos también son muy importantes ya que una empresa para evitar estos tipos de accidentes tiene que tener organizados todos sus químicos por colores, los cuales serían la inflamabilidad de fuego, riesgo a la salud, radiactividad y riesgos específicos. En un momento les voy a explicar en qué consiste cada uno. Por ejemplo, y de aquí en estos cuatro se maneja una escala del 0 al 4, que sería mínima, ligera, moderada, alta o severa. Por ejemplo, en riesgos a la salud, mínima, o sea, sería que, o sea, no tienes riesgos a futuros en ese instante. Ligera es cuando sufres un rasguño, una quemadura leve. Moderada ya es cuando te abres, sufres una cortada o te puedes cortar más fuerte. Alto ya es cuando tienes por ejemplo, una cortada más profunda que puede arriesgar tu salud o hasta incluso tu vida. Los químicos inflamables serían, aquí está valor igual del 0 al 4, igual mínimo, ligero, moderado, alto y severo. Aquí se manejan por orden de cuando la gente se inflama o empieza a quemarse a partir de cierta temperatura. Por ejemplo, cuando un agente está en 0, o sea que no corre ningún riesgo, o sea, no se prende con nada. En 1 es cuando empieza a arder a partir de los 93.3 grados Celsius. El moderado es arriba de 37.8 grados Celsius. Alto es cuando son arriba de 23 grados Celsius y severo por debajo de los 23 grados Celsius. Los químicos, igual de la misma manera, es del 0 al 4. Aquí hablamos sobre la reactividad. Aquí la radioactividad es demasiado importante ya que hay muchos agentes que con el simple caso de que lo saques de su contenedor y lo saques al oxígeno que tiene el aire, explotan. Y los químicos se pueden, ¿cómo se llama? Dividir en diferentes partes que serían oxidantes, ácidos, alcalinos, corrosivos y materiales radioactivos. Ahora vamos con los antecedentes del equipo de protección personal. Aquí vamos a hablar de una parte importante. Aquí les voy a hablar un poquito sobre su historia. Digamos que antes en la prehistoria no tenía equipos de protección personal. Digamos que para ellos en la prehistoria eran las lanzas y eso para protegerse de los demás seres. Después fuimos avanzando un poquito más, que sería la medida de ropas para evitar el frío o quemarnos con el sol. Después en la era medieval empezamos a utilizar armaduras, cascos que nos protegían obviamente de las armas de los enemigos o para sufrir algún otro tipo de accidente. Pero hoy en día a los que nos referimos con equipo de protección personal es el equipo que se va a referir a salvarte la vida. En este caso, en toda empresa, en toda obra, en cualquier lugar donde vayas a trabajar, este equipo te va a salvaguardar tu vida. No te va a asegurar que te va a salvar la vida, pero te va a asegurar de que no te vas a morir al instante. Sería el equipo de protección personal, la mascarilla, los lentes, en ciertos casos la camisola, chaleco de seguridad, botas de seguridad. Cada de estos tipos de equipos de protección personal sirven para diferentes cosas. Las botas de equipo de protección personal siempre deben ser con casquillo. ¿Por qué? Estas están diseñadas para que si se te cae algún material pesado en la punta de tus pies no sufras ningún desmermamiento de dedos o que tus dedos machuquen. Este casquillo lo que te ayuda es que soporta el peso de ciertas cantidades de materiales y no hace que tus pies se machuquen. Al igual la suela de las botas está hecha de un tipo de goma que hace que son resistentes al campo eléctrico. ¿A qué referimos con esto? Muchas veces en los trabajos, cuando tenemos fugas de agua y a la vez tenemos cerca, digamos que cables eléctricos, estas botas te ayudan a que no sufres un choque eléctrico al momento de pisarlas. También es muy importante tener camisola, ya que en los casos de, por ejemplo, de soldar,
Una quemadura de soldadura es demasiado grave para la gente en diferentes aspectos, ya que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo una vez soldé, no estaba soldando con camisola, y en digamos que es un tipo, me cayó una gotita de soldadura y así me quedó ahorita. Entonces es muy importante que usen su camisola. El chaleco de protección, el chaleco de seguridad es muy importante, ya que en las obras, por ejemplo, el chaleco rojo es de seguridad, el chaleco blanco es de ingenieros, creo, no me acuerdo muy bien, y el chaleco azul es de trabajadores. Es importante para distinguir los rangos de seguridad que hay dentro de una empresa. Al igual que los lentes te ayudan a protegerte de, por ejemplo, en los tornos de que te caiga viruta, que te entretiera los ojos. Obviamente no te lo asegura porque te va a entrar, pero es menos. Que te caigan tierras, virutas, etcétera. El casco te ayuda para, pues, si llegas a sufrir un choque contra una pared o si estás trabajando en una obra que no se te caiga al momento de caerte una herramienta, no te descalabres y no rompa el casco. ¿Qué más les puedo dar? Ejemplo, es muy importante que, por ejemplo, en trabajos como soldadura usen su careta, ya que a lo mejor a lo mejor no es muy molesta la luz el arco eléctrico que forma la soldadura, pero a alto riesgo de que sigas soldando así, no te causará pérdida de vista al instante, sino si sigues soldando así poco a poco le irás perdiendo y no de una manera muy bonita. Tú seguirás viendo, pero empezarás a ver borroso porque se van a empezar a formar cataratas. Y bueno, creo que esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.